solo para vos. Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Para debatir cuál es el rumbo, buscamos alternativas, escuchamos todas las voces. Estás en La Encrucijada, periodismo para entender el presente y pensar el futuro, con la conducción de Leonardo Godoy. Buenas noches, queridos amigos de La Encrucijada. Bueno, otro jueves que nos encontramos aquí en Conexión Abierta para compartir esta hora donde escuchamos distintas voces, donde nos ayudamos a reflexionar y a tratar de encontrar un rumbo. Hoy un poco, como siempre les digo, cuando inicio mi camino o pensar un poco en qué vamos a hablar el día de hoy. Hoy tenemos un proyecto que realmente me parece que marca un lugar por donde transitar, que tiene que ver esos proyectos que benefician a todos los que participan y quizás sea uno de los caminos, como les decía, para poder iniciar lo que sería una reconstrucción de todo lo que somos, ¿no? Tener proyectos, tener puntos de encuentro donde ambos o todos los que participan de ese punto de encuentro, de esa encrucijada tal vez, que es un punto también donde se cruzan caminos, pero también es un punto de encuentro, podamos salir beneficiados. Vamos a hablar de un proyecto que se llama, ¿sí? Otro Frío, el Otro Frío, donde participan, hay dos extremos. Por un lado, personas que la están pasando mal durante el invierno, que tienen que ver con aquellos que están en situación de calle, pero por otro lado, otros que también la están pasando mal, aunque alguno podría pensar que sería lo que merecen por estar purgando una pena, que estamos hablando de aquellas personas que están detenidas, privadas de su libertad. Pero también tenemos que recordar siempre que esas personas que están transitando ese momento, en algún momento van a volver a la sociedad. Y nosotros necesitamos que vuelvan mejores. Quizás es una frase remanida y hay algunos que la usaron también con un sentido político, pero es necesario para que esas personas que pasaron por ese ámbito, que incluye también, es otro frío, ¿sí? Porque la cárcel realmente, aquellos que la han recorrido sus pasillos, que han recorrido o han visto sus celdas o han visto lo que le sucede a la gente que está por ese lugar, realmente les diría que es otro frío. El frío de la pérdida de la libertad, pero el frío también de la violencia, el frío también que implica el estar compartiendo situaciones que muchas veces rozan lo inhumano. Todo eso, bueno, aquí se vuelve de otra manera, porque se transforma. En este proyecto, como les decía, une a aquellos que la pasan mal en la calle con aquellos que la pasan mal dentro de una cárcel. ¿Por qué? Porque se juntan los sachets, se arman aislantes y ambos colaboran y le encuentran un sentido a todo aquello que en algún momento nosotros tal vez lo usamos como un desperdicio. Por eso me parece que tal vez podría ser una de esas luces que se encienden y que nos dicen, bueno, por acá es el camino, en medio de tanta oscuridad o de tanta confusión, tal vez nos dicen, bueno, es por acá. Y esta semana se discutió tal vez esto que tiene que ver con los planes, con todo lo que implica, y me parece que es un tema a discutir por los argentinos y para pensarlo. Y quizás el camino sea este, buscar proyectos donde todos los que participan salgan beneficiados, donde los que aportan salgan beneficiados, donde los que lo reciben salgan beneficiados y donde
aquellos que reciben tal vez eso que sería el fruto de esa unión, reciban también los beneficios de eso. No sé, podríamos pensar en proyectos donde se elaboren algún tipo de mercadería que se necesita para una escuela, donde aquellos que lo producen, aquellos que reciben un dinero a cambio y aquellos que lo reciben también son beneficiados, que todos los que participan de ese encuentro cooperativo resultan beneficiados. Quizás este sea uno de los caminos, y me parece que es ahí donde estamos parados y donde estamos definiendo tal vez en este momento de crisis que no es solo económica, sino de crisis que tiene que ver con elecciones, con decisiones de qué país queremos, este sea un faro a seguir. Y en ese punto de encuentro es donde estamos y donde estamos buscando distintos caminos. Por eso hoy vos estás acá escuchándonos y estás en la encrucijada. Otro jueves más que compartimos y donde pensamos cuál es el camino a elegir. Escuchando La Encrucijada. Bien, ahí terminamos de escuchar a Las Pelotas, ¿sí? Con la entrañable voz de Sokol, ¿sí? que se lo extraña, en este tema que es Escaleras. Y les contaba yo un poco en la introducción que vamos a hablar de un proyecto que se llama El Otro Frío, que quizás funcione como un faro, algo que nos permita pensarnos y donde en estos proyectos cooperativos todos los que participan salen beneficiados, aquellos que lo piensan, aquellos que lo hacen y aquellos que reciben los beneficios de lo que se produce en ese encuentro, y todo es positivo en ese punto de encuentro. Para eso hoy convocamos para hablar de este proyecto, como les contaba, que se llama El Otro Frío. Vamos a hablar, ¿sí?, con quien lo lleva adelante a este proyecto, que ya está enganchado con nosotros. Nosotros lo conocemos como Lucho, pero se llama Luciano Caridi. Él es el encargado de todo lo que tiene que ver con los proyectos, sí, que lleva adelante el Consejo Publicitario Argentino. Por eso nos pareció muy interesante poder conversar con él para que nos cuente de qué se trata El Otro Frío. Así que, bueno, Lucho, bienvenido a La Encrucijada. Gracias por estar esta noche acá conectado con nosotros.
Hola Leo, bueno, buenas noches, gracias a vos por la invitación. Y un poco como vos decías, el otro frío es una acción que articula muchísimas partes. Te cuento, a ver, el otro frío es una Sí. campaña que hacemos para ayudar a personas en situación de calle, que impulsamos desde el Consejo Publicitario Argentino en equipo con distintas organizaciones sociales y también la participación de muchas empresas que colaboran. Y básicamente lo que hacemos es recolectar sachet vacíos de leche Ujú. o yogur que se pueden dejar en distintos puntos adheridos que están ubicados en Capital y Gran Buenos Aires. Y esos sachets después los llevamos al penal de San Martín, en donde personas privadas de su libertad, tanto varones como mujeres, los unen con unas selladoras a través de calor, uno a uno, y se forman estos protectores aislantes que después se entregan a personas que están en situación de calle. Para que te des una idea, Sí, estos protectores son como mantas muy grandes, hay de distintos tamaños, son de plástico obviamente porque están hechas con claro. los sachet, de un material muy resistente, que es impermeable y que si bien a nosotros nos puede parecer un material muy menor, la realidad es que para las personas que están en esta situación de calle les es un material muy útil, ¿no? Porque lo usan para distintas cosas. Algunos lo ponen Ujú. como techo porque eso ayuda a que no pase el agua, otros cubren sus pertenencias, a veces lo ponen en el piso para que el frío no llegue, digamos, al cuerpo, con lo cual es como un elemento que les es de mucha utilidad. Mirá qué importante, porque esto remarcábamos, Lucho, que tiene que ver con donde todos los que participan salen beneficiados, ¿no? Porque también hasta, digamos, la sociedad, que algo que era un desecho se convierte en algo que puede ser utilizado para beneficio de alguien. Bueno, las personas privadas de su libertad que encuentran un sentido solidario, también, digamos, en tanto tiempo de estar en ese momento de encierro, encontrar sentidos es muy importante. Y también aquellas personas que lo reciben, como también aquellos que lo generan, porque me parece que ustedes también, todos los que forman parte del Consejo, digamos, Publicitario Argentino, más las empresas que colaboran, todos se sienten beneficiados, ¿no? Sí, es muy importante lo que decís. Nosotros decimos que es una campaña que tiene múltiples impactos, digamos. Por un lado, esto de poder ayudar a las personas que peor la están pasando y que no tienen como nosotros por ahí la suerte de tener un techo o terminar con el frío poniéndonos una campera o prendiendo la calefacción, ¿no? Por eso la campaña del otro frío, porque hay un frío que tenemos nosotros, pero hay otro frío que es el que es estar en la calle, ¿no? Y que es Claro. más complicado. Por otro lado, el tema de una conversación sobre el medio ambiente, ¿no? Esto de que cuando se termina el yogur, la leche no va a la basura, sino que uno lo puede cortar, lo puede limpiar, lo seca, lo deja en un lugar y encima con eso se puede hacer algo para ayudar a otros. Y el tercer punto que tiene que ver con esto de las personas privadas de su libertad, ¿no? La semana pasada fuimos al penal de San Martín, no lo habíamos podido hacer antes por temas Claro, de por los pandemia. 2 años de la pandemia. Exacto, y lo que nos transmitían es lo importante que es para ellos y para ellas también saber que hay alguien del otro lado, saber que lo que están haciendo ayuda a otras personas y que son parte también de este equipo que está conformado por un montón de organizaciones, un montón de empresas, eh, las personas privadas de su libertad y también la comunidad en general, que es la Claro. que invitamos a llevar sus galletas a los distintos puntos en Capital y Gran Buenos Aires. ¿En qué lugares dónde pueden encontrar información concreta de dónde están? Quizás no podamos nombrar todos los lugares donde poder llevar la colaboración, pero sí los lugares donde se puede encontrar información para poder colaborar. Mirá, nosotros tenemos un Instagram que es @elotrofrío. Si entran ahí pueden encontrar, por un lado, todos los puntos. La verdad que hay casi 500 puntos adheridos que son, no quiero mencionar, como decía, son muchas empresas que están participando, así que no me quiero olvidar de ninguna, pero Ujú. son muchos locales de grandes empresas que pusieron a disposición sus espacios para que pueda estar la caja en donde la gente puede llevar su sachet y toda esa información está en el Instagram, que es El Otro Frío. Y nosotros ahora Bien. estamos con la recolección hasta el día 6 de julio. Hasta el 6 de julio, es decir, Después, quedan hasta el 6 de algunos julio. días más, unas 2 Quedan semanas, algunos ¿no? días. ¿Estamos hablando? Eh, Sí. exacto.
Y después, bueno, se llevan al penal de San Martín y se hace la producción y después se lleva a las organizaciones que, Esto bueno, Lucho, entregan los productos. Sí. no es la primera edición, digamos, no es la primera vez que se hace. Es decir, ustedes ya pudieron tener la experiencia de cómo cada uno de los lugares donde participan de todo este proyecto, qué impacto tienen. ¿Cómo sentiste eso? Me decías que habían podido visitar el penal, la unidad 48, creo que es la de San Martín. Sí. Eso, ¿qué sensaciones te generó a vos? ¿Qué acciones de transformación generan los que participan? Bueno, sí, la verdad que una experiencia fuerte, ¿no? Mira, esta campaña nació en 2020, en plena pandemia, cuando Ajá, estábamos todos encerrados, y donde empezamos a conversar un poco con distintas organizaciones sociales para entender un poco qué les estaba pasando y dónde les podíamos dar una mano. Por un lado, con la Sachetera, que es una organización que se encarga de tomar los sachets y hacer distintos productos. Y bueno, con el tema pandemia y encierro y demás, no podían ni juntarse ni recolectar claro, sachets para poder seguir haciendo cosas. Por otro lado, con la Fundación Espartanos, que trabajan en la resocialización de las personas privadas claro. de su libertad, que Ha también sido no una podían recibir visitas, experiencia, no podían tener, claro, no podían hacer nada y de todas las actividades que se le claro, ofrecen desde el programa Espartanos que son tan importantes. Y después con Caminos Solidarios Argentina, que son las que hacen las recorridas nocturnas a personas ajá. en situación de calle. Y, y lo mismo, digamos, no podían salir, no podían proteger un poco más a las personas que estaban en la calle. Con ellas tres empezamos y con todas las empresas. El año pasado se sumó otra organización que hace recorridas, que es Amigos en el Camino. Y la verdad que con respecto a las experiencias son muy fuertes. También hemos tenido la oportunidad de poder acompañar a una de las organizaciones que hace las recorridas nocturnas y ver en primera persona, si bien siempre nos están mandando fotos, videos y demás de lo agradecida que es la gente que está en la Claro. calle por recibir estos protectores. Lo pudimos ver en vivo y lo mismo nos pasó con eh, las personas que están en la cárcel. La verdad que yo me llevé esto, ¿no? De lo importante que es para ellos poder sentirse parte de un equipo, estando desde ese lugar y que puedan hacer algo para aportar algo a la sociedad también. Eh, Sentirse pero bueno, parte, ¿no? No si no quedar es excluidos, digamos, dentro de esos paredones que son tremendos también los de la cárcel. exacto. Es un poco salir también, ¿no? Creo, el crear algo para que las personas que tal vez son situaciones que ellos mismos tal vez en algún momento pasaron, ¿no? Y ponerse en ese lugar y también poder hacer algo para ayudar a los que ahora están ahí, está buenísimo. Sí, exacto, sí, alguno nos ha contado alguna experiencia así, eh, que les ha tocado o algún conocido, bueno, todos por ahí conocemos a alguien, eh, pero bueno, por eso es importante también hacerlos parte y conocerlos y que nos vean y que haya alguien del otro lado y bueno, es un apoyo también fuerte para Bien, ellos. y nombrabas una fundación, la Sachetera, que trabaja todo el año, digamos, lo hacen específicamente para ellos. ¿Son ellos los que llevaron la experiencia, digamos, de lo que se podía hacer con los sachets? Claro, bueno, hay otra de las cosas estas de la articulación, ¿no? Porque la sachetera fue quien capacitó a los espartanos y espartanas para que sepan cómo hacer esos protectores. Y ahora, el otro día que lo fuimos a visitar, les llevamos también unas máquinas de coser, porque la idea es que también aprendan a hacer algo de costura y puedan hacer otro tipo de productos. Con lo cual, digamos, también hay un aprendizaje de algo que eventualmente también puede ser un oficio, ¿no? Que también es súper importante para las personas que están ahí dentro del programa de Bien, espartanos. Pero sí, todo ese expertise se los trasladó la gente de la Sachetera. mirá, qué bueno, y aparte vas contando cómo hay mucha gente solidaria, ¿no? Que se va organizando y que va ayudando a otros, digamos, también un espíritu de algunos empresarios que también colaboran. Eh, ¿Cómo sentís que fue el impacto también en la gente, digamos, en aquellos que llevaron su sachet, que eso llegó, la gente participó, digamos, durante la pandemia pareció un poquito más complejo, digamos, como ahora se abre otra oportunidad en ese sentido, pero ¿ustedes vieron que hubo participación de la gente en este sentido?
Muchísima, muchísima. La verdad que todos los años cada vez más, te diría que desde el primer año desbordó de gente queriendo ayudar. Digamos, después de 3 años, algunas personas ya absorbieron este hábito, ¿no? De, como decíamos, no tirar el sachet y guardarlo. E inclusive lo que sucede es que nosotros hacemos la recolección un mes por año, ¿no? Esa recolección nos sirve para después, durante todo el año, que los espartanos puedan seguir trabajando. Con lo cual, imagínate que nosotros, Claro. por lo que recolectamos el año pasado, ya pudimos adelantarnos este año a los primeros fríos. O sea, la recolección la hacemos ahora, pero ya se siguió produciendo protectores, con lo cual ya se pudieron entregar. Y Claro. nos llegan mensajes todo el tiempo bueno, gente que quiere ser incluso punto de recolección, o digo, Mirá. bueno, ¿qué hago con los sachets que tengo ahora? Porque ya, viste, cuando a uno se le mete la Sí, semillita sí, de sí. que el sachet no se tira y además sirve para ayudar a alguien, nadie quiere tirar ese sachet. No, qué bueno también Entonces, para las escuelas, tal vez para todos hay los muchas lugares, escuelas ¿no? que se han sumado también recolectando, que es parte también de actividades con los docentes, que también nos parece súper interesante. Y bueno, a todos les decimos, bueno, nosotros la recolección que tenemos ahora, de acá que tengamos la próxima recolección, seguís juntándolos, la verdad que no ocupan nada los sachets, muy poquito, y esperanos que en el próximo año volvemos a hacer la recolección y los vas a poder dejar. Pero la verdad que las reproducciones son impresionantes porque además nosotros lo que hacemos en el Instagram, Sí, para quienes quieran seguirnos y saber más, es compartir un poco todo el proceso, ¿no? está Para que todos buenísimo, claro, tengamos, para que podamos cada ver un uno, poco la experiencia. claro, que dejó el sachet pueda seguir cuál es el camino que fue siguiendo para transformarse después en esta ayuda. Tengo algunos números. Recordamos que estamos hablando con Luciano Caridi, ¿sí? Él es quien lleva, por lo menos representa al Consejo Publicitario Argentino en todo lo que tiene que ver con los proyectos y bueno, está participando aquí en la encrucijada junto a nosotros contándonos de este proyecto solidario, cooperativo, digo yo le llamo cooperativo porque todos los que participan salen beneficiados, que se llama El Otro Frío. El año pasado, a ver si estoy bien en los números, decime Lucho, 462.000 sachets se juntaron y sirvieron para hacer 2.000 protectores aislantes, lo cual es muchísimo y muy importante para la gente que está en situación de calle. Es así, ¿no? Sí, es así. Mira, nosotros el primer año nos habíamos puesto como objetivo juntar 200.000, que ya nos pareció un número enorme, y juntamos ya el primer año el doble. Y el año pasado juntamos más del doble. Y este año estamos Claro. seguros que vamos a juntar también muchísimo más, porque también se sumaron muchas empresas nuevas aportando nuevos puntos. Y eso nada, permite a todo el mundo tener un punto cercano, siempre hablando dentro de Capital y Gran Buenos Aires, donde poder dejar su sachet. Sus buenísimo. Bueno, también una oportunidad para todos aquellos que en familia pueden darle un destino, explicarle a sus hijos que ese sachet que quizás va al tacho de basura pueda ir a una bolsa donde se junte y donde en algún momento, esto, sobre todo esta etapa del año donde empieza el frío, saber que puede ir a parar a un lugar donde lo necesitan, donde lo van a transformar en algo que va a ayudar a otros. Así que donde todos colaboremos en esta cadena, ¿sí? Que nos beneficia y nos ayuda a todos. Así que, Lucho, quiero agradecerte el haber participado, el habernos contado que esto existe, porque a veces hay algunos que no nos enteramos de todas estas cosas que suceden y a veces nos quedamos con las historias negativas, con todo lo malo que nos pasa, pero también existen estas otras historias que nos dan un poco de esperanza y que a veces también, como yo lo decía al principio, es un faro que se enciende allá y que nos dice, bueno, tal vez por acá sea el camino. Bueno, muchas gracias a vos. Les recuerdo simplemente que seguimos con la recolección hasta el 6 de julio y que pueden encontrar todos los puntos en el Instagram, el Otro Frío. El Otro Frío lo vamos a ir repitiendo, después también vamos a ir compartiéndolo nosotros en nuestras redes. Así que bueno, Lucho, muchas gracias por haber estado acá en la encrucijada. Hasta luego, muchas gracias. Bien, pasó como le decíamos, Lucho contándonos lo que es El Otro Frío, así que está bueno pensar en el otro, pensar eso que se transforma en basura, que en realidad puede ayudar a otras personas que la están pasando bastante mal. Así que por los dos lados, aquellos que están privados de la libertad y aquellos que están pasando
el frío en las calles. Así que fíjense lo que podemos hacer con tan solo juntar los sachets de leche que a veces los tiramos, que los dejamos ahí, que van a parar a la basura, que van a parar después al SEAMSE, que se transforman, vaya a saber en qué, en gases o en cosas que quedan ahí amontonadas una arriba de la otra sin sentido. Hacemos menos basura, ayudamos y nosotros también enseñamos quizás a todos los que forman parte de una familia a que podemos darle un sentido a algunas cosas y no solo hacer desechos, sino colaborar con otros. Así que los invitamos a participar. El Otro Frío es donde lo pueden buscar en el Instagram. Y ahora compartimos un temita y ya después vamos a hablar de un tema, ojo, que se viene con Vanessa García. Vamos a hablar de los riesgos que se corren en las redes, ¿sí? Cómo caer en las redes, le diría yo a este tema, ¿sí? Los riesgos que se tienen con las redes, que son muchos y que a partir de la pandemia se potenciaron porque estuvimos mucho tiempo conectados y los que más tiempo lo pasaron fueron los niños y los adolescentes. Bueno, ¿hay peligros en todo ese tiempo que pasamos mirando la pantalla y conectados o subidos a internet? Sí, los hay. Bueno, los vamos a recorrer y también prepararnos y ver cómo podemos ayudarnos para que no caer en las redes. Así que escuchamos este tema y después arrancamos con todo esto, que vemos peligro en las redes. Bien, ahí terminamos de escuchar a Mientes y tal vez está relacionado con el tema que vamos a hablar ahora con Vanessa García. Ella es psicóloga, pero tiene un vasto recorrido en todo lo que tiene que ver con la criminalística, el análisis de la conducta criminal y todo lo que pasa en las redes con todo esto. Así que bueno, la fuimos a buscar porque siempre nos ilustra, nos ayuda a entender un mundo que quizás está un poco vedado, porque está ahí como escondido, pero puede
generar problemas y tal vez algunos hasta muy graves. Así que le agradecemos a Vanessa. Como decíamos, el tema que pasó es Mientes de Pedro Aznar, y tiene que ver porque hay personas que utilizan las redes con un buen motivo y hay otros que la utilizan con un motivo que puede ser el de mentir, el de engañar, pero con otros fines que pueden ser mucho más peligrosos. Bueno, Vanessa, gracias por estar nuevamente en La Encrucijada. Ya la hemos invitado alguna vez, ella también es escritora y ha hecho un libro que es muy importante, que creo que al que todos deberíamos alguna vez leer, que es El Pederasta Digital, ¿sí? Que cada vez se refleja más también en las crónicas policiales, donde hay allanamientos, donde hay situaciones que reflejan este peligro que hay en las redes. Así que bueno, ahora sí, la saludo a Vanessa. Buenas noches, gracias por estar otra vez en La Encrucijada, Vanessa. No, por favor, Leo, gracias a vos por la invitación, por el espacio en esta temática tan importante. Primero, déjame aclarar que no soy psicóloga, porque si no herimos muchas susceptibilidades y no vamos a arrancar hiriendo ninguna susceptibilidad. Está bien, mejor. No soy psicóloga y psiquiatra, me desarrollo dentro del campo de la criminología, criminalística, y si bien compartimos algunas aristas con los psicólogos, nuestra ciencia es muy distinta, y podemos compartir algunos puntos, pero la realidad es que nosotros nos dedicamos al estudio del delincuente, la víctima y el delito en particular, ¿no es cierto? Podemos dedicarnos a otras cosas que tampoco son delito, pero se suelen confundir algunas ciencias, o se suelen enojar los psicólogos mucho con nosotros por sentirse un poco invadidos en algunas cuestiones, como también a veces determinado personal de la policía, pero la realidad es que son ciencias distintas. Bien, está muy bien, vale la aclaración. Y bueno, hablemos en este caso, Vanessa, vos escribiste un libro que es El Pederasta Digital, muchas veces, y durante la pandemia, nos hemos conectado, y creo que queda algo de todo ese resabio, que tiene que ver con el tiempo que pasamos delante de las pantallas. ¿Cuáles son los peligros que vos podrías marcarnos como aquellos riesgos que corren las personas o los chicos, adultos o adolescentes, que están conectados a las redes y que pasan mucho tiempo allí? Sí, bueno, arrancamos del principio. Este es mi segundo libro, como bien dijiste, El Pederasta Digital, gracias por hacer referencia a él. Un libro que por suerte le está yendo muy bien, se vende en España, se vende en Latinoamérica, y es un material de ayuda, de apoyo, una herramienta para todos aquellos, no solo para las familias que tienen hijos en edades que navegan por las redes sociales, sino también para los profesionales. Nosotros hoy en día, gracias a este tipo de investigaciones, que todos mis libros son, el primero fue El perfil criminal del groomer, este es el segundo, y ahora hay un tercero que después seguramente hablaremos, son investigaciones basadas en evidencia científica y luego vertidas a lo que se lleva a un libro, en este caso la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad, junto a Trema, que es el sello que me acompaña, han decidido convertir estas investigaciones en libro, y gracias a ellos podemos capacitar a la policía, a jueces, abogados, maestros. Así que la realidad es una herramienta muy importante también para todos aquellos que combaten el cibercrimen, ¿no es cierto? Claro. Y participé hace muy poquito de la Feria Internacional del Libro con muy buenos resultados. El juez Masuki, que entiende juez en minoridad y familia, tuvo la deferencia conmigo de nombrarlo justamente de interés general, así que muchísimas gracias. Y gracias a él y a otras investigaciones en las cuales me estoy abocando, te puedo decir hoy en día que los peligros en las redes son infinitos. Infinitos, no finitos, infinitos, Leo, porque las redes sociales hoy están siendo utilizadas como un método de captación para cometer distintos tipos de delitos. Y en cuanto a los niños, niñas y adolescentes, que es el campo en el cual yo decidí desarrollarme y especializarme, te puedo decir que no solo están
siendo víctimas de abuso, lo que hoy se entiende por una agresión sexual o abuso sexual, Claro. según lo que dice el Código Penal, porque el Código Penal te va a hablar de abuso sexual. Y yo tengo que decir un poco más enfocada en los derechos de los niños, Sí. que vamos a hablar de agresión sexual a través de medios digitales, sino que también pueden ser captados para luego posteriormente ser asesinados o asesinadas o terminar siendo víctimas de femicidio. Así que mirá el gran Hasta el nivel de abanico de donde llega, posibilidades ¿no? Sí. Porque no queda solamente este tipo de situaciones, digamos, traspasa la pantalla, digamos, puede llegar a traspasar la pantalla, aunque no hay que dejar de aclarar que hay delitos que se cometen solamente de manera virtual, digamos, no aquellos que, por ejemplo, no sé, un abuso no solamente tiene que ver con el hecho de encontrarse con la persona y cometerlo, digamos, de manera física, sino que también se puede generar a través de la red y a través de miles de kilómetros de distancia. Claro, porque esto es en lo que yo hago mucho hincapié cuando hablo, por ejemplo, que el grooming es un delito sexual complejo. Antiguamente se pensaba que el grooming era, bueno, un delito en el cual era el acoso a niños, niñas y adolescentes. Y nos quedábamos ahí. Cuando empezamos a encontrar vacíos de conocimiento en el cual decimos, no, no, un momentito, el grooming no solo es eso. Hay mucho más, es un delito mucho más complejo en el cual a veces se ve subsumido por otros delitos o se ve minimizado porque entendemos que es simplemente el acoso sexual, ¿no? Y lo minimizan. No, el grooming, por ejemplo, haciendo una profundización de Sí. este delito, es un delito sexual complejo y en muchos casos iniciador. ¿Pero por qué es un delito sexual complejo, por ejemplo? En esto a lo que te referís vos, Sí. en el que el grooming puede comenzar en una instancia digital, y hablo en una instancia digital, a los medios tecnológicos. Hablo de todo tipo de aplicaciones, todo tipo de redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, juegos en línea, juegos en red, todos, Fortnite, Minecraft, todo lo que se te puede Mira, ocurrir, todo tipo de telecomunicaciones. Y que el delito el agresor sexual puede contactar o captar al niño a través de Fortnite, por ejemplo, y el abuso sexual, ¿cómo se va a dar? Bueno, porque la OMS e UNICEF hoy entienden que el abuso sexual ya también tiene que ver con la gratificación sexual que recibe aquel agresor. Al momento que le pide las fotos, que le pide un video íntimo, que le pide que se toque para poder fotografiarlo, o tomar captura de pantalla, o filmarlo, está recibiendo una gratificación sexual, con lo cual lo consideramos una agresión sexual hacia ese niño, claro, niña, víctima. Y nunca conoció a la víctima en persona. tal cual. Pero también se puede dar, Leo, también se puede Sí. dar que comience en un juego, en Minecraft, y de repente le pida al niño el teléfono de WhatsApp o a la niña, le entrega el teléfono, ya lo tiene en otra red social, lo va paseando, lo tiene en realidad con una mensajería instantánea. Y de esa mensajería instantánea le pide conocerlo en persona. Y termina cometiendo otro delito en el que ahí puede continuar con otro tipo de agresión sexual e incluso el homicidio o femicidio. Esta es la complejidad. Claro. Hoy este tipo de delitos tienen una complejidad tal que es aberrante, que los delincuentes sexuales hoy se pudieron adaptar a la coyuntura y utilizar las redes sociales como un método de captación ya. Mirá la complejidad que se da, ¿no es cierto? Te pregunto ahí, Vanessa, a ver, el cibermundo, digamos, es un poco incontrolable, ¿no? ¿Existen herramientas que nos permitan a nosotros, alarmas que nos permitan saber si nuestros
hijos, nuestros sobrinos, quien sea, ¿no? Están en una situación de riesgo o están transitando una de estas, están siendo víctimas de alguno de estos delitos. Sí, ahora, están los que prefieren las herramientas de, por ejemplo, los controles parentales, que son determinadas aplicaciones que se insertan en el teléfono y uno puede tener un mejor seguimiento, pero en mi caso particular, yo te digo, si vos colocás una aplicación de esta y no le aportás diálogo también, te va a faltar muchísimo. Me ha tocado analizar casos en el que, por ejemplo, los padres me decían, o los familiares me decían, nosotros implementamos determinados sistemas de seguridad para saber dónde está. Por ejemplo, cuando llega a casa, yo le hago sonar el teléfono fijo y lo tiene que atender. Luego le hago sonar el celular, lo tiene que atender, entonces así tengo un mejor control dónde está, tengo rejas en mi casa, etc. Y ahí es donde yo les empiezo a explicar, en el que ese tipo de cuestiones pueden a lo mejor tener sus fallas. Porque hoy, por más que tengamos alarmas, por más que tengamos rejas en casa o las alarmas, hoy los asesinos de niños ingresan por el chat. Hoy te ingresan por el chat porque los buscan por ahí. Hoy los agresores sexuales ingresan por las aplicaciones. Y tenemos que estar muy atentos, porque, por ejemplo, a un femicida en la modernidad, a un femicida en el siglo XXI, en el que captan a los niños y a las niñas y adolescentes por internet. Sí, hemos visto infinidad de casos. ¿Cómo? Que hemos visto infinidad de casos donde, por ejemplo, propuestas laborales falsas, donde se vende todo un mundo de beneficios que en realidad no existen y, bueno, la persona que llega a esa entrevista laboral en realidad termina después, primero siendo engañada y después muchas veces víctima de un ataque sexual o hasta femicidio, como vos decías. Sí, bueno, ese es otro tipo de delincuente, porque es real lo que decís. Se da de todas maneras en edades pasando la mayoría de edad en reglas generales. Sí hay una franja etaria que ronda entre los 16 y 18, que también, porque ahí buscan víctimas un poco más grandes. Claro que sí, se da. Pero es otro tipo de delincuente. Cuando antiguamente se referían al groomer como aquel que acosa y abusa a través de internet, claro, se entendía que era un solo tipo de groomer, ¿no? Se referían al groomer como, bueno, aquel que busca, quiere tener una amistad con el adolescente para luego conocerlo y cometer el abuso, como que era un solo tipo de delincuente. Sí, o aquel que usaba una identidad falsa para seducir o ponerse al mismo nivel de un niño, una niña o adolescente y a partir de ahí, bueno, generar ese lazo y después avanzar. Ese es como el groomer clásico, ¿no? Y esto es falso. Esto es falso de toda falsedad. ¿Por qué? Porque en internet no existe un solo tipo de groomer. No existe un solo tipo de delincuente sexual. Es lo mismo que yo diga que todos los asesinos seriales, que todos los asesinos son seriales. Y sabemos que no, porque para la serialidad requieren determinadas características, claro, que no es lo mismo a repetición que serialidad. Entonces, yo no puedo decir que existe un solo groomer. Existen, al menos en mi investigación, encontré más de 6 tipos de delincuentes sexuales, en el que uno, por ejemplo, como dijiste al principio, solo inicia el delito en instancia digital y culmina en instancia digital, nunca conoce a la víctima en persona. Ese es un tipo, es el pederasta digital del cual yo hablo, claro, en este libro también, porque hasta ese momento la etapa digital con la etapa presencial quedaba un poco confusa. El groomer depredador es aquel que sí quiere conocer a la víctima en persona para luego asesinarlo. Y puede captar al niño una vez que lo conocen 30 días escuchá esto, Leo, sí, desde que conoce al niño y lo tiene en un teléfono, tiene 30
días. 30 días y termina asesinado o asesinado. Digamos, el periodo es muy corto. No estamos hablando de algo que se va construyendo en meses o en años. Estamos hablando de eso, en menos de un mes. En reglas generales sí. Puede existir algún que otro caso en el que tome más tiempo, puede ser, pero esto va a depender de qué, de justamente la zona de anclaje en la que tenga el agresor sexual, si está más cerca de la víctima o si está más lejos de la víctima, porque en reglas generales siempre suelen estar cercanas a la víctima. Es grave lo que está sucediendo. Claro, sin duda. Entonces, sí, te escucho. No, que es grave porque, eso creo, la pandemia, te hago esta pregunta, ¿acentuó todo este tipo de delitos? Sí. Sí, porque como siempre repetimos hasta el cansancio, lamentablemente la hiperconectividad de tanto tiempo en casa, a ver, estar tanto tiempo encerrados en casa fue malo para un montón de cosas. Fue malo para la salud mental de los chicos, fue malo para la educación, la no educación, porque realmente a raíz de los resultados obtenidos a nivel nacional en cuanto a lo educativo ya hemos visto qué es lo que sucedió. Ha sido malo porque lamentablemente ha favorecido el encierro. Vos imaginate un hombre o una mujer, porque este delincuente sexual, hablamos tanto de hombres como mujeres, no son hombres únicamente, cómodo desde su casa, desde el sillón del living, como estoy acá en mi casa, con un teléfono, agrediendo sexualmente de una multiplicidad de chicos y de chicas, sin moverse de su casa. Y por millones. Por miles y miles de delincuentes sexuales. No tenían que ni siquiera salir ni trasladarse de sus casas. ¿No es cierto? Y desde el anonimato en muchos casos. Entonces, realmente ha existido un aumento de este tipo de delitos en el que necesitamos una lucha globalizada. Necesitamos comprender, por eso trazar una perfilación criminal de este tipo de delincuentes nos asegura una mejor manera de poder combatir contra ellos. Hemos encontrado incluso que durante la pandemia familias enteras se han dedicado a la producción del material de agresión sexual. Hablo de fotos y de videos de chicos desnudos, de chicos siendo abusados, siendo violados por los propios familiares, y grabados y filmados, y después este material en internet vendiéndose, comercializándose. Ha proliferado lo que es el más intrafamiliar, ¿no es cierto? Sí. Es tremendo realmente lo que relatás, y de un nivel que a veces me parece que subestimamos en nuestras prácticas que tienen que ver con esto, con la relación con las redes sociales, con todo lo que pasa en internet, como subestimamos, creemos que eso es un hecho que puede estar lejano, que a nosotros no. Siempre son ese tipo de delitos que, como tienen que ver con creo yo, esto es un análisis mío personal de verlo, es como tienen que ver con la sexualidad, siempre está el tabú. Entonces, tratamos de creer que siempre le puede pasar a alguien lejano, pero nunca lo tenemos, que eso puede estar pasando en casa, hasta que a veces, fortuitamente creo que generalmente pasa, uno termina descubriendo lo que de a poco nos vamos alfabetizando en esto, pero en general el poder descubrir antes es de una manera fortuita, no porque tengamos herramientas para ir a buscar o para estar atentos a ver qué está pasando. Sí, y como te decía al principio, se subestimó mucho al delito de grooming, porque lo que no está escrito no existe, ¿viste? Es como que claro, lo que no está escrito no existe. Entonces, a partir de comenzar a escribirlo y entrar en contacto con las víctimas, con los familiares, con algo que no podés dejar de desconocer qué es lo que está sucediendo, empezás a ver que va mucho más allá. ¿Pero por qué? Porque también estamos aprendiendo. Entonces, aquello que se decía hace unos 10 años atrás, cuando empezaron a hablar del grooming, en el 2007, 2013, eso
ya avanzó, ya mutó, ya creció y tenemos que actualizarnos y tenemos que saber que está bien, eso fue un primer conocimiento, un approach con lo que sucedía. Pero hoy no nos podemos quedar con esa idea. Hoy tenemos que entenderlo como medio de captación para la comisión de un montón de otros delitos. Por eso también decimos que el grooming es un delito, y digo, iniciador, en el cual es la puerta de entrada para la comisión de otros delitos. En el que un niño o una niña, hermanos en una misma casa, pueden estar siendo sometidos, y lo que sucede dentro de un cuarto, vos estás en tu casa, pensás que los chicos, porque están en sus casas, están seguros, y estar en tu casa no es sinónimo de seguridad. ¿Por qué? Y porque tenés una computadora, porque tenés un teléfono, porque tenés aplicaciones. Entonces, en cierta forma, en cierta manera, la seguridad dentro del hogar se perdió. La seguridad para los chicos y las chicas dentro del hogar se perdió. Antes sabías que los tenías que preparar para el afuera, para salir a la calle, ante un extraño no extraño, y hoy los tenés que preparar para que se cuiden en sus propias casas, porque si están encerrados en un cuarto con una computadora o un teléfono, perdiste. Claro, tal cual. Creo y que no estás en un diálogo permanente y contacto y permeable y atento y conversado, y tiene un alto costo. es realmente muy duro lo que contás, pero también entiendo que, ¿por qué crees que todavía no es... me parece a mí que esto de la educación digital no es un tema abordado tanto en las instituciones educativas, de que en estas instituciones, bueno, se juntan alumnos, se juntan padres, y allí debería ser un lugar donde nos eduquen para entender este nuevo mundo. ¿Por qué crees que todavía no llega? Bueno, porque es como todo, ¿no? Es como todo, Leo. A ver, yo te voy a dar un ejemplo de algo que me sucedió en la institución educativa de mi hija, que tiene 4 años. Ellos, en principio, por ejemplo, le habían creado un mail a mi hija sin autorización. Entonces, le crean un mail a una criatura de 4 años, sin autorización de los padres, para que lo manejen los padres. Bueno, después les quieren sacar fotos y los vamos a subir a todas las redes sociales del colegio, a Instagram, a Facebook. Tenés que firmar un permiso si querés o no querés. Bueno, yo claramente me opuse. No le pueden sacar fotos a mi hija y subirlas a las redes sociales, a ninguna red social. Y el mail que le crearon a mi hija de 4 años, muchísimas gracias, pero yo soy un adulto, me manejo con la institución, con mi correo, y me hubiera gustado que me pidan permiso para crearle un mail a una criatura de 4 años. Me citan al colegio y me dicen, queremos saber por qué de los 400 papás solamente con vos tenemos este inconveniente. ¿Por qué sos distinta? Entonces yo me río y le digo, bueno, mira, te puedo decir que tengo un poquito más de información de esos 400 papás, y que esos 400 papás el día de mañana, cuando sus criaturas crezcan, van a terminar pidiendo que los asesoren. ¿Por qué? Porque hay cosas que se están haciendo mal. Yo no estoy de acuerdo que se suban fotos. Vos le sacás una foto a una criatura enfrente del colegio y le estás diciendo al agresor sexual dónde está alojado tu hijo, tu hija. Claro. Mirá vos, qué detalles a tener presente. Exacto. O con el logo del colegio le estás diciendo, mira, estoy acá. Hay edades para todo y no hay que normalizar esto. Por eso en los colegios se da informática, pero no se les enseña cómo cuidarse de aquel que, porque no vamos a demonizar las redes sociales. No, porque es una realidad que la usamos y que va a estar presente y que es el mundo al cual nos enfrentamos. Exacto. La tecnología favoreció el progreso de la humanidad, pero con ese nuevo progreso, nuevas formas de criminalidad surgieron. Y es acá donde digo, perfecto, dame informática en el colegio a todos los chicos, pero a la vez no me los largues, porque ¿cómo? Me los cuidas de que no consuman alcohol, de que no consuman droga, pero después en internet me los dejas con el lobo feroz. Claro, tal cual. Educación y no digital, les enseñás a cuidarse.
Entonces faltan políticas de Estado, Leo, falta Claro. gente que sepa qué es lo que está pasando y que le permitan a las personas que entienden qué es lo que está pasando, que les digan, es por acá, y faltan políticas criminales de Estado. Claro, tal cual. Vanessa, bueno, se nos pasó el tiempo volando y no quiero dejar de preguntarte, nos quedan unos minutitos nada más. Primero, dos cosas. Una, que toda esta investigación obviamente derivó en que, porque creo que es novedosa y que también que se te otorgara un título honoris causa en México para que, bueno, los que nos están escuchando es Vanessa García y es alguien que ha investigado y ha trabajado mucho todo lo que tiene que ver con estos delitos, ¿sí? de manera digital. Y por el otro lado también un libro nuevo que se viene. Me parece que las dos cosas nos ayudan y tiene que ser medio breve, porque estamos con el tiempo medio corto, pero nos entusiasmamos tanto con lo otro que se nos fue. Es que son cosas muy importantes, Leo, y a mí yo te agradezco muchísimo el espacio. La realidad es que sí, me llegó la resolución para el título honorífico doctor honoris causa de México. Y yo qué decirte que más que agradecida, es un reconocimiento al trabajo y me da mucha fuerza, mucha más fuerza y más convicción para poder seguir ayudando a los niños, niñas y adolescentes. Yo lo tomo como un reconocimiento al trabajo, Por así supuesto. que eternamente agradecida a México, por supuesto. Y después con respecto al próximo libro será con el Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones de CABA o CEDIC, dependiente de la Universidad Austral, al frente de la doctora Daniela Dupuy, un grupo de Una especialista, una investigadores. crack de todo lo que es ciberdelitos. Sí, es una fiscal sumamente muy reconocida, nos dio la posibilidad también de poder las investigaciones que se conviertan posteriormente después en un libro, así que estamos pronto, se están juntando y se están limando, bueno, detalles con la editorial para que esta nueva investigación pueda cobrar vida y poder seguir ayudando y capacitando para combatir contra todo tipo de delincuentes en contra de que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes todos los días, ¿no es cierto? Que tanto los tenemos que cuidar. Vanessa, bueno, muchas gracias. Y decinos, por último, dónde te pueden encontrar si quieren hacerte alguna consulta, si quieren consultar, si quieren saber alguno de tus libros, dónde buscarlo. Bueno, algunos consejos que imagino también darás a través de las redes, aprovechando y usándolas para el bien. Sí, exactamente, porque no hay que demonizar las redes son bienvenidas, el problema son siempre las personas, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como GC Forense, sino también en Facebook como García Carbone Vanessa, y bueno, y después en LinkedIn. Así que muy agradecida a vos por este espacio, y bueno, ya saben, el Pederasta Digital lo pueden conseguir también por SATPE Difusión, la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad, o a mis redes sociales. Así que muchísimas gracias, que es un libro también que lo sacamos desde la división, porque soy directora de la División de Criminología y Criminalística de SATPE, así que agradecemos también a la división, por supuesto. Exactamente. Bueno, Vanessa, como siempre, muchas gracias. Siempre que charlamos se va el tiempo volando, así que, porque es interesante todo esto. A la orden, Leo, vamos a por seguir favor. hablando seguramente en algunos programas más adelante. Así que muchas gracias. Y bueno, hemos llegado así al final de nuestro programa en el día de hoy, que se fue volando. Y me pareció interesante. Varios caminos a seguir, varias voces a escuchar que son interesantes. Por un lado, el de la solidaridad, y por el otro lado, el de los peligros en las redes. Y como le decíamos, no cuidado que nuestros niños, niñas y adolescentes no caigan en las redes, sino que las usen para beneficio y no que eso les genere un perjuicio. Por eso hay que estar atentos y escuchar a los que saben. Así que bueno, ya escuchaste las distintas voces y como te decimos siempre, bueno, gracias a Marce, gracias a Mica que están acá haciendo el aguante. Nos vemos el próximo jueves. Ya escucharon las distintas voces, ahora la decisión la toman ustedes.
Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios